Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Oposición demanda salida del presidente Hernández tras ser citado por fiscales de Nueva York de haber recibido dinero del narco. Presidente Hernández dice que hay una conspiración en su contra y acusa a Luis Amelia Nasrallah de querer asaltar el poder con ayuda de las mafias y el narco. Encargado de negocios de Estados Unidos otorga aliento a Juan Orlando Hernández al reiterar apoyo en sus acciones. Analistas dicen que ha llegado la hora para que los partidos políticos den la cara frente a las denuncias de narcopolítica para no liderar triunfos con sangre y dinero sucio. Nacionalistas y empleados públicos salen a las calles a defender el gobierno del presidente Hernández y descartar un narcoestado. Dos expresidentes y el actual en la mira de la Fiscalía de Nueva York al ser citados en informes oficiales sobre presuntos vínculos narcos. Unitec fija posición frente al nuevo Código Penal y pide ser abrogado por ser perjudicial a los derechos y libertades de las personas naturales y jurídicas. Bancadas de Libre definirán mañana postura sobre ley transitoria para elegir autoridades de entes electorales. Descartan sesión legislativa. Epidemia de dengue sigue al alza y esperan 9,000 nuevos casos semanales en los próximos 15 días. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 5 de agosto. La noticia del día es presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Ante los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York presentado en la Corte del Distrito Sur, en la cual se vincula al presidente Hernández con fondos del narcotráfico para su campaña presidencial, este lunes los dirigentes de la oposición política demandaron la salida de Hernández de la Casa Presidencial y llaman a un paro nacional a partir del martes junto a la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, señaló que la continuidad del gobernante es insostenible, por lo que exige y demandan su salida. Además, llamó a un paro nacional para este martes. Que no hayan voces, que hace falta liderazgo en Honduras. Tenemos la causa, que es sacar a CC4 del poder, y lo vamos a hacer. Que los viernes de relax los convitamos en toda la semana de presión. Hago un llamado a la empresa privada, a los gremios, a las Fuerzas Armadas. No podemos tener a CC4 en el poder. A esta exigencia se sumó la Plataforma Social Ciudadana, liderada por el ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasrallah. Aquí se advirtió que la salida del mandatario se exigirá desde las calles. Estados Unidos lo que le interesa es el problema del tráfico de drogas, pero quien debe resolver el problema es Honduras, y como el Ministerio Público no sirve, la Corte no sirve porque son empleados de Juan Hernández, entonces será el pueblo en las calles el que va a resolver el problema de Honduras. ¿Se suma mañana usted al llamado que hace la plataforma? Por supuesto, nos sumamos a ese llamado de protesta y nos sumamos a cualquier movimiento que quiera sacar del poder a Juan Hernández. No es renuncia, es sacarlo del poder, a él y a los que le rodean, que son un montón de ladrones iguales o peores que él. Ante el anuncio de ir a las calles a partir de este martes, en el partido de gobierno lamentan que la oposición siga con propuestas destructivas. Primero decir que es lamentable que líderes connotados del país tengan esta actitud, cuando ni siquiera han sido capaces de construir una oposición constructiva y todo este tiempo se han pasado tratando de sacar al presidente Juan Orlando Hernández cuando ha sido electo por la mayoría de los hondureños. Yo creo que es lamentable, principalmente cuando se afecta a sectores tan vulnerables del país. Los dirigentes de oposición también pidieron que el Ministerio Público investigue de oficio la información que surge desde la Fiscalía de Estados Unidos que compromete al presidente Hernández.
Este domingo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa pidió al presidente Juan Orlando Hernández que renuncie de su cargo para estar al mismo nivel que el resto de los mencionados en los tribunales de los Estados Unidos por supuestamente haber recibido dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. Yo voy a usar la frase de un señor, que caiga quien caiga. Y dice otra, ¿cuál es la otra? Son unos picaritos, no me quieren repetir bien, ¿sabes? Nadie está por encima de la ley. Son las veces que repite siempre. Bueno, haré lo que tenga que hacer. Esa está buena. No me he olvidado. No digo tu nombre porque te van a fregar. Haré lo que tenga que hacer. Pues en este momento lo que tiene que hacer es, como ahí está Mercedes Laya, acá está Pepe Lobo. Entonces, para que caiga quien caiga y para que todos estemos parejos, lo que el presidente debe hacer, y se lo digo sinceramente, y les voy a explicar por qué razón, si me permite. Él debe renunciar a su cargo. Lobo Sosa indicó que las declaraciones del exalcalde del Paraíso en el departamento de Copán, Alexander Ardón, son una treta que usan los delincuentes cuando los llevan a los Estados Unidos y tratan de reducir su condena. En comparecencia ante los medios, el presidente Juan Orlando Hernández dijo que ante las denuncias que salen de la Fiscalía de Nueva York, existe un complot internacional y nacional para asaltar el poder y responsabiliza de ello al expresidente Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y los líderes políticos Luis Zelaya y Salvador Nasralla. Para el presidente Hernández se trata de una conspiración nacional e internacional en venganza a las acciones emprendidas en su gobierno. Yo sé que van a venir más ataques y sé que es toda una conspiración nacional e internacional por las posiciones que Honduras ha tenido en foros internacionales. Eso es, como decimos ahí en mi pueblo, como haberlo visto, que vienen más ataques, parte de esta conspiración. Pero también estamos listos, de frente. Nosotros jamás agachamos la cabeza cuando sentimos que algo es justo para Honduras. Aseguró que aprovechando la situación, los expresidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, los dirigentes Luis Zelaya y Salvador Nasralla, aliados con miembros del crimen organizado, intentan asaltar el poder para revertir leyes y medidas que los afectan, como la extradición y la depuración policial. Que Mel, Luis y Salvador llevan la agenda de los narcos, del crimen organizado, de los policías depurados, de las maras, las pandillas, los que han querido controlar las cárceles así como antes. Por tanto, repito, deben de pedirle perdón al país e inmediatamente renunciar a sus banderas, que son las banderas de los criminales. Aseguró que ninguna acusación frenará el trabajo ya iniciado contra grupos organizados en el país e indicó que su gobierno irá de frente y retó a Manuel Zelaya y los demás políticos a demostrar sus resultados en la lucha contra la narcoactividad en el país. Yo reto a Mel Zelaya, a Luis Zelaya, a Salvador Nasralla y a los otros políticos, amigos y socios de estos delincuentes, que muestren sus resultados en su vida pública y en su vida privada contra la criminalidad y contra la narcoactividad, para comparar si se asemejan a nuestras acciones, que son reales, tangibles, reconocidas por gobiernos amigos como Estados Unidos, como Colombia, como organizaciones internacionales. Recalcó que los políticos que hoy lo acusa deben renunciar a seguir siendo voceros de estos grupos criminales que están huyendo y se sienten acorralados por el futuro que les espera en las cárceles de los Estados Unidos. La noticia del día fue presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. ¡Es lo que me llega,
La dirigencia del Partido Nacional realizó este lunes una marcha en apoyo al presidente Hernández, indicando que la lucha contra la criminalidad debe continuar pese al malestar de unos cuantos. Acusaciones van y vienen, y lastimosamente yo lo veo bien pragmático en términos de lo que hay. Este es un tema legal que todo el mundo debe responder en términos de lo que se ha dicho, y deberán ser las pruebas acerca de lo que se ha hecho que hablen por sí solas. Yo por eso hoy aquí les digo que lo que yo he podido ver a lo largo del camino en cuanto a Orlando Hernández y su gestión en términos de los resultados, las leyes, los instrumentos que le ha permitido los operadores como el Ministerio Público, como el Poder Judicial y los otros operadores de seguridad y justicia como Fuerzas Armadas, es importante que los tomemos en cuenta también en términos de esa valoración. Primero que todo es una convocatoria espontánea, que le dice a Juan Orlando no está solo, que también le pide que no pare las acciones para combatir el crimen organizado, para combatir ese flagelo que tanto daño le ha hecho al país. La marcha se realizó en la tarde partiendo desde el Boulevard Kuwait hasta llegar a la antigua Casa Presidencial. A través de su cuenta de Twitter, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Honduras, Charles Lawrence Gumbiner, indicó que este lunes mantuvo una reunión con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para reafirmar la colaboración y cooperación entre Estados Unidos y Honduras en asuntos de importancia bilateral, incluyendo la migración irregular, lucha contra la corrupción, el desarrollo económico, la seguridad regional, extradiciones y desmantelamiento de redes criminales transnacionales. Lawrence Gumbiner asumió como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América ante Honduras después de la partida de Heidi Fulton del país. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos: ¿cree usted que estas menciones por los fiscales de Estados Unidos a futuro se transformen en casos judiciales contra expresidentes de Honduras? Tiene dos opciones: así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En nuestra emisión. Más adelante, las menciones de presidentes de Honduras en las mociones de la Fiscalía de Estados Unidos contra narcotraficantes del país juzgados en aquella nación podrían convertirse en casos a futuro. Unitec pide la abrogación del nuevo Código Penal porque está basado en el terror y no el castigo. Más adelante los detalles. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y desde 10% de prima. Más el actual en los documentos oficiales de la Fiscalía presentados ante la Corte de Nueva York es un proceso que permite a los fiscales recabar elementos de prueba en los juicios de los capos hondureños y su relación con el narcotráfico, las élites políticas y los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar sus operaciones de trasiego. Dicen los analistas, quienes no descartan que estas menciones deriven a futuro en casos que podrían ser abiertos contra los señalados. Este exfiscal del Ministerio Público explica los procedimientos de los fiscales en Estados Unidos de América para sustentar sus acusaciones, como en el caso de Juan Antonio Hernández, cuyo juicio está previsto para el 2 de octubre. Pues previo a llegar al juicio, el fiscal tiene que hacer un resumen de todos los elementos de prueba que se va a hacer valer dentro del juicio, y eso es lo que hemos conocido a partir del viernes pasado, en donde el fiscal hace un resumen de todos sus medios probatorios y dentro de ellos señala que el hermano de Tony Hernández, o sea, Juan Orlando Hernández Alvarado, está involucrado en la actividad que desarrolló Tony Hernández. El abogado penalista Raúl Pineda agrega que la Fiscalía del Distrito Sur pretende demostrar en el caso del hermano del presidente Hernández el comportamiento de este con sus relaciones políticas en Honduras. Lo que ha pretendido el fiscal es poner el comportamiento del imputado dentro del contexto de su situación política en el sitio donde se perpetraron los ilícitos.
establecer su peligrosidad en función de la relación política con el presidente de Honduras, con el expresidente Lobo, de sus relaciones con policías y militares. Estas mociones no son acusaciones. La figura de la moción también fue utilizada en el caso contra Héctor Emilio Fernández, alias Don H. La Fiscalía del Distrito Sur señaló que Don H le habría pagado junto con un conspirador $2 millones a un funcionario que se desempeñó como presidente de Honduras a partir de 2006 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado. El exmandatario reiteró hoy que no se opone a que lo investiguen porque no ha participado en actos ilegales. Que yo mismo lo he dicho públicamente, no es necesario decirlo, pero lo vuelvo a decir, que investiguen lo que quieran, que hagan lo que quieran, que busquen y rebusquen por donde quieran, no tienen absolutamente nada que encontrarnos porque no hicimos actos ilícitos ni actos ilegales. Mire, si hubiéramos hecho actos ilícitos y actos ilegales, hubieran negociado con nosotros, porque eso es lo que hacen estos inmorales que gobiernan desde las potencias extranjeras. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, explicó que no existe ninguna acusación ni investigación contra el presidente Juan Orlando Hernández por la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York. La misma Fiscalía y el mismo periódico de Univisión, que es el primero que lanza este tema, dice que no hay acusación en contra del presidente Hernández, ni hay una investigación abierta. Entonces, ¿quién va donde no lo llaman? Uno va donde lo llaman. Entonces, ¿por qué el presidente Hernández tiene que andar presentándose aquí o allá si no hay ninguna investigación en contra de él? El analista Josué Murillo lamenta que Honduras siga aportando el galardón de no haber enjuiciado a un presidente vinculado a corrupción y narcotráfico. Nosotros sabemos que somos el único país que de manera indecorosa todavía aportamos el galardón de no tener a ningún expresidente tras las rejas, a pesar de que sabemos que han robado, que han estado coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado. El problema es que a pesar de que lo hemos sabido durante años, no se prueba, porque si se da cuenta usted, estos son sujetos de interés para el gobierno de los Estados Unidos de América, no para el gobierno de Honduras. La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Héctor Emilio Fernández, alias Don H, por el tráfico de 135 toneladas de drogas y 20 toneladas de precursores químicos de metanfetamina. Tony Hernández enfrenta cargos por importación de cocaína, conspiración, falso testimonio y posesión de armas. Los nombres de los dos expresidentes y del actual mandatario se mencionan en el caso que desarrolla la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos en contra de Héctor Fernández, alias Don H, y Tony Hernández. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Según Julieta Castellanos, el país está en una encrucijada de su sistema político y su sistema democrático. Bajo este esquema, la académica pidió a los partidos políticos que asuman la responsabilidad y que den a conocer la verdad de estas acusaciones. Y ojalá que los partidos políticos asuman su responsabilidad, que conozcamos la verdad de qué políticos, qué funcionarios han estado al servicio del narcotráfico, porque el país no se merece lo que le está pasando, ni los hondureños nos merecemos lo que está pasando. Y todo aquel que haya estado o esté involucrado en estos hechos debe ser llevado a la justicia, porque lo que han hecho es realmente inaceptable para el país. La también rectora de la UNAD dijo que no es justo que los hondureños paguen con sus impuestos acciones irregulares de políticos, por ello demanda una investigación. Que helicópteros del Estado se hayan prestado para trasladar droga, estar pagando impuestos para fortalecer instituciones que estén al servicio del delito, eso no es posible. Y por lo menos lo que se exige es una investigación profunda y cualquiera que sea el involucrado debe pasar a la justicia y que sea sancionado. La vinculación de la política con el narcotráfico ha tenido fuerte llamado de atención desde el fin de semana. El primero en reaccionar fue el cardenal Rodríguez al indicar que de nada les sirve amasar fortunas si terminarán el resto de sus días en una cárcel. En tanto, los analistas y académicos piden investigar a fondo el origen de los dineros de las campañas. Llaman a depurar a los partidos políticos porque no consideran justo que los triunfos se obtengan con dinero sucio manchado de sangre. La parábola, necio,
¿De qué te sirven los miles de millones si estás en la cárcel para el resto de tus días? ¿Qué vas a disfrutar de eso? El obispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, no rehúye hablar del narcotráfico y los que se embelezan por la riqueza que este flagelo genera. ¿De qué le sirve a uno si estuvo sirviendo en alguna posición y aunque pueda salir lleno de cosas o lleno de dinero, ¿de qué le sirve si tiene su conciencia manchada? ¿De qué le sirve si amasó riquezas matando? Ahí están los famosos extraditados. Ahí están. ¿Qué se llevan y qué harán en una cárcel el resto de sus días? El llamado de reflexión que hace el cardenal Rodríguez también aplica a los partidos políticos que aún no reaccionan sobre las graves acusaciones que surgen desde Estados Unidos, dice la directora del Youth Pass, Julieta Castellanos, al indicar que si son verdaderas las acusaciones, estos financiamientos de narcos ya fueron pagados con sangre de víctimas inocentes. Que los partidos políticos hayan aceptado, ya sea para cargos de alcaldes o para diputados o para presidentes, fondos del narco para la campaña política, eso significa traspasar el límite total y absolutamente. Es realmente entregar al país a estos sectores, porque sí es cierto que estos financiamientos se dieron, estos financiamientos fueron pagados con sangre de víctimas inocentes. Los señalamientos contra políticos hondureños son la punta del iceberg de un franco proceso de deterioro en las instituciones políticas. Por eso, desde diversos sectores se demanda de los partidos decisiones urgentes para depurar sus filas. Una acción endógena, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de sus mismos partidos se tienen que revisar bien las planillas, se tienen que revisar los estatutos internos y establecer mecanismos más, se puede decir, contundentes para limpiar sus partidos políticos y no esperar que la justicia, tanto estadounidense o hondureña, sea la que tenga que limpiar sus partidos políticos. Ante los llamados de la sociedad civil, en los dos partidos tradicionales se afirma que ya hacen lo propio para evitar que el dinero sucio penetre sus planillas. Por lo menos en lo que corresponde a esta administración del ingeniero Luis Zelaya, eso se hizo. No permitimos que candidatos cuestionados fueran en nuestras planillas. Participaron en otros movimientos y ahí van a salir, y aquellos que tengan responsabilidades criminales, civiles, tendrán que responder ante los tribunales. Mire, nosotros como Partido Nacional hemos hablado, por ejemplo, de certificación de candidatos, hemos hablado de pactos de buen nacionalista, y aquí estamos nosotros abiertos sin ningún problema a que se investigue a cualquier dirigente del Partido Nacional, porque la política hoy por hoy te exige cosas completamente diferentes. Los analistas también abogan por un sistema robusto de combate al financiamiento ilícito de las campañas electorales, y aquí se incluye a la Unidad de Política Limpia, al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público. En San Pedro Sula, Olanchito y Tocoa se ejecutó la Operación Andrómeda para dar cumplimiento a la orden de un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal. Se realizaron 6 allanamientos a viviendas, inspección a 7 negocios e inscripción de medidas de aseguramiento a 24 bienes inmuebles, 5 sociedades mercantiles y 20 vehículos, ejecutándose además órdenes de captura para ciudadanos a los que se supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos. En Olanchito Lloro, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con apoyo de la Policía Militar de Orden Público, aseguraron bienes a la señora Dunia Catalina Cruz Calix, quien, según denuncia de enero de 2018, ella y su familia invirtieron dinero en negocios provenientes de actividades de tráfico de drogas, dada su relación con la organización criminal Los Cachiros. La investigación permite establecer la existencia de una relación mediante transacciones en el sistema financiero nacional entre la denunciada Cruz Calix y el prófugo Catalino Márquez Benítez. Hace unos minutos, un juez de letras penal con competencia nacional en materia penal dictó detención judicial para los ciudadanos Dunia Catalina Cruz Calix, Dunia Larisa Cruz, José Alfredo y Saula Cruz y Cristian José Cruz Martínez, socios de la organización criminal Los Cachiros, detenidos durante la operación Andrómeda realizada este lunes por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con apoyo de la Policía Militar de Orden Público.
Al menos 2 de los allanamientos que contempla la operación Andrómeda se ejecutaron esta mañana en San Pedro Sula. Esto en cumplimiento a una orden emitida por un juzgado con competencia territorial, según reza en un comunicado del Ministerio Público, en el que detallan que la misma consta de 6 allanamientos a viviendas ubicadas en San Pedro Sula, Olanchito y Tocoa, además de inspecciones en 7 negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 24 bienes inmuebles, 5 sociedades mercantiles y 20 vehículos. En esta operación aún en marcha se ejecutarán órdenes de captura contra personas supuestamente vinculadas al delito de lavado de activos. En el comunicado se detalla que el trabajo investigativo inició el pasado 16 de enero del 2018 tras una denuncia en la cual se estableció que en el municipio de Olanchito, la ciudadana Dunia Catalina Cruz Calix, junto a algunos miembros de su familia, han tenido un repunte económico gracias a la colaboración de integrantes de la organización criminal conocida como Los Cachiros. A esto le antecede desde el año 2004 una relación a través de transacciones en el sistema financiero nacional entre la denunciada y el señor Catalino Márquez Benítez, contra quien existe orden de captura por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. La diputada Sara Medina podría sellar un acuerdo de conciliación con la Procuraduría General de la República y reparar el daño que pudiera haber causado al Estado de Honduras en relación a su presunta participación en la reforma a la ley del presupuesto, causa por la que la UFESI Maxi presentó contra ella y contra el también diputado Antonio César Rivera Callejas requerimiento fiscal por suponerlo responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno. Representantes de la Procuraduría General de la República y la diputada Sara Medina se encontrarán mañana en audiencia programada por el juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso y de lograr un acuerdo orientado a reparar el daño. El funcionario judicial tomará la decisión que corresponda. El 23 de enero pasado, en la audiencia inicial, el juez sobreseyó definitivamente al parlamentario Callejas Rivera, mientras que por el delito de falsificación de documentos dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares para la diputada Medina, a quien sobreseyó definitivamente por delitos contra la forma de gobierno. Este lunes la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC fijó su postura en torno a la entrada del nuevo Código Penal y se decanta por una abrogación del mismo, por considerar que tiene una amplia discrecionalidad hacia los jueces, distando de alcanzar los estándares de autonomía, profesionalización e idoneidad requeridos. Asimismo, estima que contiene sanciones que conllevan violaciones a derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas naturales y jurídicas. El estudio que sirvió de base para la posición de la UNITEC advierte que el nuevo código conlleva una capacidad estatal de intervenir en la vida de las personas por medio del derecho penal y que esta intervención estatal no es propia de un Estado democrático, sino de regímenes autoritarios y o totalitarios, al imponer un derecho penal basado en el terror y no en la certeza del castigo. El documento señala también que la nueva normativa incorpora figuras e instituciones ajenas a nuestro sistema jurídico, carece de un análisis operativo del efecto que tendrá para el actual sistema judicial la reducción de penas a muchos de los delitos para los que se regulan penas mayores en el Código Penal vigente. El nuevo código también carece de análisis económico, que compara la forma en la que se ha diseñado e incorporado la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El informe de UNITEC dice que es de especial preocupación aquellas sanciones que pueden suponer una limitación indebida al derecho de propiedad y a las libertades de asociación y reunión, la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento. No vemos apropiado que con las actuales exigencias sociales que encuentran en el uso de las redes sociales y el Internet, vehículos que permiten la formación de opinión sobre asuntos públicos, se pretenda cortar la libre emisión del pensamiento por medio de la agravación de la responsabilidad, especialmente cuando son utilizados para exigir a empleados y funcionarios públicos la rendición de cuentas. Por todo lo anterior, la UNITEC pide la abrogación de este instrumento y que se convoque a todas las fuerzas cívicas para elaborar un nuevo Código Penal. El diputado de Libertad y Refundación, Jorge Calix, informó que este martes se reunirá la bancada con el coordinador del partido, Manuel Zelaya, para terminar de analizar la ley especial que permite escoger las nuevas autoridades del Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral.
Hasta el momento, si bien es cierto, han habido avances, no hay nada definido. Hasta que tengamos un acuerdo completo, nosotros lo daremos a conocer al pueblo hondureño. Mientras no haya un acuerdo completo, nosotros seguimos en insurrección legislativa. El partido se reúne el día de mañana a la 1 de la tarde aquí en la sede en Tegucigalpa para definir ese punto y también cómo esto afecta, cómo afectan todo esto las declaraciones, las menciones que recibió por parte de la Fiscalía Sur de Nueva York Juan Orlando Hernández sobre ser co-conspirador en la importación de cocaína hacia ese país. Diputados nacionalistas informaron a Telenoticias que este lunes continuaba el análisis de la ley que llevará por nombre Ley de Escogencia de Autoridades Electorales. Autoridades de la Junta Directiva contemplan que en la presente semana se inicie la discusión y aprobación de la ley especial integrada por al menos 30 artículos. En las instalaciones del Ministerio Público, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y el coordinador de Libre Manuel Zelaya dieron inicio a un ayuno que durará toda la semana, exigiendo la liberación de 5 personas que fueron detenidas en los acontecimientos postelectorales del 2017. Bueno, este es un acto de solidaridad con los presos políticos que incluso están en cárceles de máxima seguridad. Durante toda la semana distintos grupos se presentarán aquí frente a este Ministerio Público. Ellos se encuentran en condiciones inhumanas. Las condiciones dentro de los centros penales en este país están bastante complejas, pero donde ellos se encuentran están en una cocineta, donde no hay baño, no hay agua, están durmiendo en el piso. Los detenidos son Edwin Espinal, Raúl Álvarez, Gustavo Cáceres, Rommel Herrera y el periodista David Romero, que también iniciaron simultáneamente una huelga de hambre como medida de presión para ser liberados. Más adelante, economía y finanzas aquí en el Noticiero Líder. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que estas menciones por los fiscales de Estados Unidos a futuro se transformen en casos judiciales contra expresidentes de Honduras? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio de los combustibles es presentado por ARIN. Con un déficit fiscal que alcanzará los 8.000 millones de lempiras, porque pierde 21 millones de lempiras diarios. Diariamente está perdiendo aproximadamente 21 millones de lempiras, 21 millones de lempiras diarios, que esto es por el concepto de las pérdidas en distribución principalmente, pero pérdidas en el sistema. Finalmente, estamos hablando que a final de año la ENE podría llegar a cerrar con 8.000 millones de pérdidas para este año. Ya teníamos los 56.000 acumulados, solo hay que sumarle esos otros 8.000. Durante no haya un plan estratégico para reducir las pérdidas en altos consumidores y medianos consumidores, es bastante difícil que lo haga. Entonces se necesita un verdadero plan estratégico para atacar el punto específico donde están todas las pérdidas. Estos 8.000 millones se sumarán a los 56.000 millones de deuda que mantiene la ANE en la actualidad, lo que sumará cerca de 65.000 millones de lempiras. El paso de la ANE a un consorcio de 3 empresas es el preámbulo de la privatización de la estatal, dicen sus empleados, que temen masivos despidos, como anunció su exgerente Jesús Mejía. Pero las nuevas autoridades descartan ese extremo y otros son del criterio que los empleados serán cesanteados y entrará a ser parte de las nuevas empresas luego de una evaluación según sus capacidades. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Empleados de la ENE están convencidos que el nacimiento de las empresas de generación, transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica es un paso a la privatización de los servicios de la estatal de energía y aseguran que esto provocará el despido del personal, como lo anunció Jesús Mejía, exgerente de la ENE. Sí, así como lo apuntaba el ingeniero Jesús Mejía, así lo estamos viendo de esa misma forma, donde la división de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es una privatización por completo y por ende van a haber despidos.
despidos. Los dirigentes del STN señalan que ya habían concertado con Jesús Mejía que no se ejecutarán despidos masivos y que salieran solamente los que están nombrados, cobran pero no trabajan, y esperan lograr esos mismos acuerdos con el nuevo gerente. Él está muy de acuerdo en reubicar el personal, no en despedir personas, y también nosotros esperamos que el gerente Deras, que asumió a partir del 3 de agosto, también tenga esa misma posición. Para el nuevo gerente de la ENE, el artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica es claro, al establecer que las empresas de generación, transmisión, distribución y operación del sistema serán entidades propiedad del Estado a través de la ENE, como empresa matriz, por lo que descarta la privatización y el despido masivo de empleados. Dentro del plan no se concibe el término de despidos masivos, pero que sí es importante que va a haber una reorganización, y en este tipo de organizaciones siempre sale alguna gente que no está comprometida o que no tiene las competencias para estar en la empresa. Para el analista Mario Zelaya, cada uno de los empleados de la ENE va a recibir el dinero de su cesantía y de acuerdo a la evaluación serán contratados. Bien, aquí hay que entender que esa separación obligatoriamente representa una nueva persona jurídica. Por lo tanto, los empleados deberían de ser entonces cumplido en base a la ley y entregado todo lo relacionado con sus prestaciones y derechos laborales para luego ser recontratados en las nuevas empresas del sector electricidad. La ley también establece que los pasivos y el personal de la ENE deben ser transferidos a cada una de las empresas con respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El fin de semana partió a lo ignoto el destacado economista, analista y formador de generaciones de economistas. Se trata de Raf Flores Ponce, su coordinador del Foro Social para la Deuda Externa en Honduras, FOSDE. Telenoticias rinde esta noche un homenaje póstumo a Raf Flores, cuya humildad y honradez fueron sus principales características, y así lo recuerdan quienes le conocieron y libraron junto a él numerosas batallas por Honduras. Durante más de 2 décadas fue puntual y responsable en su labor como su coordinador nacional del Foro Social de la Deuda Externa. Raf Flores, quien falleció a los 73 años, deja el vacío no solo ante sus familiares, sino en las oficinas del FOSDE, donde sus compañeros lo recuerdan como una persona amable, ejemplar, maestro e intelectual, y sobre todo un gran jefe y un gran amigo. Lejos de ser un jefe, porque era el subdirector de la institución, era un amigo. Y nunca marcó esas diferencias, él siempre pretendió mostrarse de esa manera. Para toda la generación joven que estamos en FOSDE, yo creo que fue un gran maestro, nos deja un gran legado, nos deja momentos de enseñanza, nos deja momentos de compañerismo, relación casi familiar. Raf Flores Ponce fue un reconocido economista del país que se desempeñó en varias jefaturas, direcciones y asesorías del gobierno en los comienzos de su amplio recorrido profesional, consultor de organismos internacionales, hasta que en el año 2000 comenzó como especialista en políticas de gobierno en el Foro Social de la Deuda Externa, para luego convertirse en el subcoordinador de la institución y analista en diversos temas. La profundidad de análisis que tenía Raf y la capacidad de presentar análisis, alternativas y propuestas es poco común en el medio hondureño. Era un planificador nato desde los años en que trabajó en la Secretaría de Planificación. Siempre sus sueños era que tuviéramos un país diferente. Según Mauricio Díaz, además de las muchas cualidades de Raf Flores, el mayor legado que deja es su honestidad. Murió en condiciones muy difíciles y eso en un país como el nuestro es que está íntimamente relacionada a que Raf no se plegó a intereses, no era comprable. Según sus compañeros, fueron tantas las fortalezas de este hondureño que deja un vacío ante su desaparición física, pero sus ejemplos son dignos de imitar.
En nuestra nota positiva le contamos cómo un grupo de estudiantes de un instituto privado se alista para representar a Honduras en un evento internacional de robótica en China, al cual asistirán integrantes de más de 20 países. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Un grupo de jóvenes de mente curiosa y creativa representarán a Honduras este 12 de agosto por primera vez en un concurso de robótica en Chongqing, China, demostrando sus habilidades e inteligencia compitiendo con más de 20 países. Stand Foundation por nuestro desempeño en todas las competencias que hemos ido, porque siempre nunca nos rendimos, entonces nos invitaron a ser parte de esa competencia en Chongqing, China, y nosotros dijimos que sí. Ani Osorio, Katy Chirinos y Diego Zelaya son estudiantes de Sunshine School que comparten su pasión por la tecnología. Desde el mes de abril se han estado preparando para no solo representar su institución, sino también para poner el nombre de Honduras en alto. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que nosotros podemos desarrollar nuestra creatividad a través del robot, en cómo nosotros podemos construir las cosas y también programar cosas para que el robot haga tal parte. Lograr completar el reto es lo que más me interesa, porque es interesante ver que el robot logre hacer todo lo que hemos mandado, ¿verdad? El concurso consiste en la construcción y programación de un robot, donde los menores tienen que desarrollar un reto preestablecido en determinado tiempo. La competencia es en formato WRO o RAW, World Robot Olympiad, y consiste en dos partes, en la construcción del robot y en la programación, donde los niños tienen que desarrollar un reto ya preestablecido en menos de 2 minutos. El equipo de robótica en la institución fue creado en el año 2017 con la intención de juntar a los futuros ingenieros y expertos en tecnología. Hasta la fecha han asistido a un total de 3 concursos a nivel nacional, logrando ser campeones en los primeros 3 lugares. Patricia Carías, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que estas menciones por los fiscales de Estados Unidos a futuro se transformen en casos judiciales contra expresidentes de Honduras? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Indicó que este lunes mantuvo una reunión con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para reafirmar la colaboración y cooperación entre Estados Unidos y Honduras en asuntos de importancia bilateral, incluyendo la migración irregular, lucha contra la corrupción, el desarrollo económico, la seguridad regional, extradiciones y desmantelamiento de redes criminales transnacionales. Lawrence Gumbiner asumió como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América ante Honduras después de la partida de Heidi Fulton del país. A este tuit del encargado de negocios de la embajada ha reaccionado el presidente de la República. Hoy recibí en mi oficina la visita de Lawrence Gumbiner, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, y reafirmamos la voluntad y compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado a favor de la prosperidad de nuestros pueblos y una migración segura y ordenada. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos cuenta que la escalada de tensión entre Estados Unidos y China ha desatado el temor de una guerra comercial global. En tanto, el gobierno de México analiza demandar a Estados Unidos por terrorismo contra los mexicanos y Donald Trump defiende las armas y pide castigo a la supremacía blanca. El nacimiento y posterior muerte de un bebé colodión, una extraña enfermedad congénita, fue registrado el fin de semana en el Hospital General del Sur. Los médicos señalan que este hecho es muy raro y se da 1 de cada 300,000 partos en el mundo. Un parto atípico, conocido como colodium, se atendió en el Hospital General del Sur en Choluteca, acompañado de otras malformaciones, lo que complicó que el recién nacido se mantuviera con vida, señalaron los galenos. Cuando el niño nace, lo más parecido a eso es como que el niño naciera envuelto en papel celofán, porque la piel es tan delicada, fina y brillante. Entonces uno lo menciona como que el niño estuviera envuelto en un papel celofán. Además de todo esto, pues este niño nace con acompañado de otras malformaciones, nació con microcefalia, nació con cataratas, nació con las manos cortas y todo, tuvo retraso en el crecimiento, es un niño de 40 semanas de gestación cuando nació,
y pues solo pesaba 1.500 gramos, ¿verdad? Como que un niño de 32 semanas de gestación. Entonces hay un retraso severo también en el crecimiento, más toda la otra información. Al final es un niño pues con incompatibilidad con la vida, con todas las malformaciones presentes. En Choluteca por primera vez se conoció un caso Collodium, ya que un nacimiento de cada 300,000 suele presentarse. No, lamentablemente él falleció. Él falleció 2 días después de su nacimiento, ¿verdad? Estuvo en cuidados intensivos, en la sala de neonatos, porque el niño respiraba bien y todo, pero al final el especialista refiere que todo eso iba al final en deterioro de toda su función por todas las otras malformaciones encontradas. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La tendencia alcista en los casos de dengue continuará en las próximas 2 semanas, según las proyecciones de salud, que avisora un incremento de 9.000 casos semanales, una cifra escalofriante que solo puede ser revertida si la población atiende los llamados de limpieza de criaderos de zancudos, al tiempo que se investigan 2 nuevas muertes ocurridas en el hospital escuela. 2 niños más habrían fallecido en las últimas horas en el hospital escuela luego de presentar síntomas del dengue, informaron las autoridades de la región metropolitana de salud, pero los casos serán sometidos ante la comisión certificadora para ser descartados o confirmados. Que hay 3 fallecimientos en el hospital escuela el día de ayer, amanecer hoy, pero todavía el hospital escuela no nos ha reportado esos casos. Una vez que los reporten, entonces confirmaríamos el diagnóstico de sospecha y la confirmación sería pendiente unas 2 o 3 semanas después. Hasta ahora Salud registra 174 muertes sospechosas por dengue y 62 confirmadas y más de 42.000 casos a nivel nacional. Y la tendencia en las próximas 2 semanas sería incrementar hasta 9.000 casos por semana según las autoridades de salud. La tendencia es a un incremento semanalmente y esta puede ser una de las semanas donde nos va a estar dando una proyección de a cuántos casos podríamos llegar en la semana número 37. Se tiene de que en la semana número 37 se puede tener más de 9.000 casos de dengue solo en esa semana. Ante esas proyecciones, los expertos recomiendan intensificar las medidas de eliminación de los criaderos a nivel nacional, porque en la semana 34 se tendrá una visión clara si la epidemia alcanza la meseta o continúa hacia arriba. Porque la proyección que se tenía de 9.000 casos en una semana ya la vamos a tener dentro de 2 semanas y era lo que se tenía proyectado para la semana 37. Por eso nosotros hablamos que dentro de 2 semanas vamos a ver qué giro toma la epidemia, si sigue ascendiendo hasta la semana número 37 o hace una meseta o hace un descenso, pero eso va a depender de las actividades del control del vector. Por ahora los centros de atención público como el Hospital Escuela, el Mario Catarino Rivas y el Seguro Social están hasta el tope de pacientes con dengue, mientras en el Centro de Salud Alonso Suazo en la capital por fin se habilitó la sala para pacientes con la enfermedad. En el estado del tiempo TN5 suman las muertes por calor en Japón, mientras el oleaje se agita en toda la costa pacífica de Centroamérica, nos dice César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Pasmo, mamá segura, bebé seguro de Zika. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Ya hablamos días atrás que una ola de calor afectó a Europa, que afectó a Estados Unidos y ahora esa ola de calor está afectando a los japoneses. Son 7 personas, 6 adultos entre 60 y 90 años y una bebé que han muerto por la ola de calor que se encuentra afectando este archipiélago. Y bueno, ya podemos ver cómo andan hasta improvisando ahí con algunos ventiladores artificiales en la mano para enfrentar esta ola de calor y lastimosamente que ya está cobrando vidas. Aquí en Centroamérica las temperaturas también se mantienen elevadas y se mantendrán para esta próxima jornada. Afortunadamente están pasando algunas ondas tropicales que tratan de mitigar un poco ese efecto de calor cuando llega la nubosidad y un poco de precipitación o lluvia, que es lo que va a continuar para esta jornada, siempre hacia horas de la tarde, sin que inventa la nubosidad y la presencia chubascosa con el acercamiento de una nueva onda tropical al este de Honduras y Nicaragua. El oleaje es importante entenderlo en el Golfo de Fonseca, toda la costa pacífica de Centroamérica con oleaje fuerte por lo menos 24 horas, todo este martes, y va a declinar hacia horas de la noche del día miércoles, es decir, estaríamos arriba de las 24 horas. Por favor, extremar precauciones. A todos, gracias por su atención. Los espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Pasmo, mamá segura. Vamos de última hora. Estados Unidos impondrá embargo económico
total sobre Venezuela. El presidente Trump ha firmado este lunes una orden ejecutiva que implementa un embargo económico total al gobierno de Venezuela. El embargo congela los activos del gobierno de Venezuela y las entidades asociadas y prohíbe las transacciones económicas con él, a menos que la entidad esté específicamente exenta. Las exenciones incluyen asuntos oficiales del gobierno federal y transacciones relacionadas con la provisión de ayuda humanitaria. Esta es la información internacional de última hora. El presidente de los Estados Unidos anuncia un embargo económico total sobre Venezuela. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Oposición pide salida de Juan Orlando Hernández tras informes en poder de la Fiscalía de Nueva York que le vinculan con dinero sucio del narcotráfico para campañas políticas, hecho que Hernández niega y acusa a la oposición de querer asaltar el poder y conspirar en su contra. Ante el tsunami del narco en la política, esto pide Julieta Castellanos a los partidos políticos. Y ojalá que los partidos políticos asuman su responsabilidad, que conozcamos la verdad de qué políticos, qué funcionarios han estado al servicio del narcotráfico, porque el país no se merece lo que le está pasando. UNITED demanda abrogar nuevo Código Penal por considerar que impone un derecho penal basado en el terror y no en la certeza del castigo, algo propio de regímenes totalitarios, asegura. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Cree usted que estas menciones por los fiscales de Estados Unidos a futuro se transformen en casos judiciales contra expresidentes de Honduras? Tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados. Por el sí, el 89%, por el no, el 11%. Llegamos al final de esta emisión en minutos, la querida del Centauro, y recuerde, a partir de las 5:45 TN5 Matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas. A todos, muchas gracias, buenas noches.